Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. Todos los días siempre debemos de encomendarnos a Dios, ¿no? Para que Él nos cuide y Él nos proteja. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lenguaje y ortografía, y vamos a trabajar las oraciones compuestas coordinadas. Ese es su dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza a veces porque en gramática hay pues un montón de datos que aprenderse y ustedes tienen que practicar también. La clase anterior o en clases anteriores tú tienes que conocer cuándo se debe colocar una coma, cuándo se coloca un punto y coma o dos puntos, que nos van a ayudar también a trabajar pues lo que son las oraciones compuestas coordinadas. A la vez tienes que acordarte acerca de los conectores lógicos, ¿ya? Los conectores lógicos que eran enlaces o nexos dentro de una oración, y cada uno de ellos también tiene sus especificaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de la oración, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de oración, está relacionado con un enunciado y una proposición. La oración, el enunciado y la proposición son tres términos considerados cuasi sinónimos en textos, ¿ya? Pero cada uno de ellos enmarca un parámetro, un contenido. Por ejemplo, la proposición es un contenido semántico, es una frase corta con contenido semántico, sí tiene significado, ¿ya? Dos proposiciones forman una oración compuesta, o sea, dos proposiciones forman una oración compuesta, pero siempre en el medio está un conector, ¿ya? Siempre está un conector. Por eso que nos dice que la oración es la secuencia sintáctica que sirve para realizar un determinado enunciado, ¿ya? Acuérdense bien que es algo gramatical para poder elaborar pues nuestras oraciones. Muy bien, vamos a ver aquí las diapositivas y cada uno de ustedes se van a dar cuenta que tan importante es conocer acerca de las oraciones compuestas coordinadas. ¿Cómo se analiza una oración compuesta? Primero, tienes que señalar los verbos. Ya les he enseñado, identifica los verbos. Segundo, busca el nexo que une las dos proposiciones. Vas a encontrar proposiciones, primera proposición y segunda proposición, ambos tienen sentido y en el medio siempre va a haber un nexo. El nexo puede ser un signo de puntuación o el nexo puede ser también un conector lógico. 3. Delimitar las proposiciones que componen la oración compuesta. Delimitar quiere decir que vas a enmarcarlo, o sea, vas a separarlos, cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un verbo que es núcleo del sujeto, del predicado y núcleo del predicado, ¿ya? Cada uno de ellos, acuérdate bien de eso. 4. Analizar de forma independiente cada proposición, ¿ya? Cada proposición vamos a analizarlo. Cada proposición tiene sujeto tácito, tiene sujeto expreso, tiene predicado. Acuérdense, y tiene sus complementos también, que ya hemos hablado nosotros, que es el sujeto cuando hablamos de modificadores directos, modificadores indirectos o aposición. Y cuando nosotros hablamos de la estructura pues del predicado, está el núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y los circunstanciales, que eso también ya lo hemos trabajado y tienes que acordarte. ¿Cuáles son las características de las oraciones compuestas coordinadas? Cuando dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico dentro de un enunciado, se denominan oraciones coordinadas. Ahí tenemos un ejemplo. He esperado a Luis, pero no ha llegado. Miren, ¿no? He esperado a Luis, tiene sentido semántico, ¿ah? No ha llegado. ¿Quién no ha llegado? Él, o sea, Luis, ¿no? Ahí estamos hablando de un sujeto tácito. Pero en el medio está este conector lógico de contradicción, de oposición o de contraste o conector adversativo. Pero, ¿ya? Llegó a casa y puso la televisión. ¿Quién llegó a casa? Él o ella, ¿no? Y estamos hablando de un sujeto tácito. Y esta ahí es un conector lógico de adición o de conexión.
o también se le conoce como copulativo. Estas oraciones se unen mediante un nexo que no forma parte de ninguna de ellas. O sea, por separado sí podría entenderse. Por eso que es una proposición. He esperado Luis, una proposición. No ha llegado, otra proposición. Dos proposiciones unidas por un enlace. Llegó a casa una proposición, puso en la televisión otra proposición y ambos unidas por el enlace copulativo y. ¿Ya? Acuérdense bien de eso. Llegó solo y se fue acompañado, ¿no? Muy bien. En ocasiones se omiten la segunda coordinada, los elementos de la oración que están presentes en la anterior. No lo hizo Antonio, sino Isabel. Esta oración equivale a que no lo hizo Antonio, sino que lo hizo Isabel. Miren esa oración, no lo hizo Antonio, sino Isabel. Se está utilizando un conector adversativo, que es de oposición o de contraste, sino. Se distinguen varias clases atendiendo a las diferentes relaciones que se establecen entre ellas. Tipos de coordinadas: las copulativas, las disyuntivas, las distributivas y las adversativas. Y por último, las explicativas. 5 tipos de oraciones compuestas coordinadas, que esto de aquí tienes que aprendértelo. Piensa, cabecita, piensa. Muy bien. Las copulativas indica unión o suma entre sus significados. Siempre es unión, siempre es el enlace, ¿ya? Siempre utiliza esos nexos. I, E. Llegó pronto a casa y cenó rápido. La I o la E. Mi hermana estudia e Isabel trabaja. Ahí está hablando de nexo, ¿no? La ni también. Ni me gusta el cine, ni veo la televisión. También es un copulativo, una oración compuesta, coordinada copulativa. Ni puedo ir, ni me apetece. Córrete bien, copulativa, IE, ni. Las disyuntivas. El significado de una oración excluye al de la otra, es decir, ofrece la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas. Las disyuntivas es separación, acuérdate bien, la O la U. ¿Has recogido todo? U, olvidas algo, ¿no? Ahí hay una separación. O hablas más alto o no te oigo. Hablas alto o te callas, ¿no? O no te oigo, ¿ya? La O y la U. ¿Te apetece un café o quieres un té? Esas son disyuntivas. Las distributivas, hablamos de las proposiciones, ofrecen posibilidades o alternativas que no se excluyen. Nexo. Bien. Los lunes bien cocinaba o bien leía el periódico. ¿Ya? Los lunes bien cocinaba o bien leía el periódico. Tan pronto o como. Tan pronto llora como ríe. Distributivas. Tan pronto llora como ríe. Ya. En otoño ya llueve. Ya luce el sol. Esas son las distributivas. Las adversativas. El significado de la segunda proposición limita, restringe, corrige o niega el significado de la primera. Pero es mayor que yo, pero aparenta menos edad, ¿no? Ahí hay una oposición. La idea es buena, pero es de difícil realización. Esperaba una carta, pero no llegó. ¿Ya? Las adversativas en pero. También hay adversativas en más, no obstante, sin embargo, aunque, con todo, cuando la segunda proposición corrige a la primera. Quiero ayudarte, mas no sé cómo hacerlo. Acuérdate aquí esta diferencia. Este es más, es un conector adversativo. Y si le pones tilde es un más de cantidad. ¿Ya? Acuérdate bien. Si es enlace no lleva tilde. Trabaja, mas no le cunde. Aprobé filosofía, aunque suspendí física. O sea, uno deja lo otro. Adversativas, salvo, excepto, cuando la segunda proposición limita o restringe el significado de la primera. He aprobado todo, salvo física. Juan es muy tímido, aunque es muy
majo, o sea, muy majadero, ¿no? O sea, muy creído. Las adversativas, si no, que cuando la segunda proposición niega el significado de la primera. No es azul, sino que es blanco. No suspendí, sino que aprobé. Explicativas. Una de las proposiciones que compone la oración compuesta explica o aclara el significado de la otra. Esto es decir, o sea, ¿no? Que ya no se utiliza mucho el o sea, pero sí está considerado dentro de lo que es las explicativas. Debes poner más interés. Esto es, escucha con más atención, o con mayor atención, o con atención. Soy vegetariana, es decir, solo como vegetales. Explicativas, ¿no? Ahí se da cuenta. Trabaja de lunes a sábado, o sea, libra los domingos. Cada uno de los conectores que hemos visto, ¿no? Los que estamos ahí, por ejemplo, hemos visto pues los 5 tipos de conectores. Hemos visto las copulativas, hemos visto, acá están, ¿no? Ahí está, copulativa, disyuntiva, distributivas, adversativas y explicativas. Ahora, vamos a ver nosotros aquí en la práctica qué es lo que podemos hacer. Vamos a identificar nosotros en estas oraciones. A ver, dice, analiza sintácticamente las siguientes oraciones. Debes contar la verdad a Jorge. Te quedarás más tranquila. Debes contar la verdad a Jorge. Te quedarás más tranquila. Bueno, esto lo vamos a practicar en clase, ¿ah, chicos? ¿Por qué? Porque aparte de las oraciones coordinadas, compuestas, copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas, existe otra que son yuxtapuestas. Oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, que es fácil y sencillo. Solamente te vas a dar cuenta, no tiene un conector, pero sí tiene un signo de puntuación, que puede ser coma, punto y coma o 2 puntos. Ya, acuérdate bien de eso. Debes contar con la verdad a Jorge, te quedarás más tranquila. Esta es una oración compuesta, coordinada por yuxtaposición o yuxtapuesta. El dueño de la finca denunció a su vecino. Sin embargo, es una oración compuesta, coordinada, adversativa. ¿Ya? Sin embargo, es como decir, pero, si no, ya se ha presentado el proyecto de ley, pronto será publicado por los medios de comunicación. Mire, aquí no hay enlace, no hay nexo, no hay conector, pero sí está el punto y coma. Entonces esto es una oración compuesta, coordinada por yuxtaposición. Este verano ha hecho un calor excesivo y las medusas se han instalado en las playas de Lambayeque. Y acá está la I. Y esta I, acuérdate bien que es copulativa. ¿Ya? Es copulativa. ¿Te has lavado ya los dientes o tienes que entrar al baño ahora? ¡Oh! Y acuérdense que O es disyuntiva. ¿Ya, chicos? Cada uno de ustedes en el proceso va a ir practicando. No quiero cansarlos, pero durante la clase vamos a tener que practicar y vamos a trabajar la guía. ¿Ya, chicos? Muy buenos días. Cuídense mucho.